que hoy es 6 de junio, el día dedicado a celebrar, porque es un motivo de celebración, el poder disponer de la tecnología y de la voluntad para los trasplantes de órganos. Y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Cintia Magali Gómez Barrera. Ella es receptora de un riñón y fue operada en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos. Cintia o Magali, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto que puedas participar con nosotros. ¿Desde cuándo recibiste tú ese trasplante? Recientemente cumplí un año, el 31 de mayo de este año, del 2024, y yo recibí mi riñón a través de una donadora anónima. Yo tengo familiares que han recibido ese trasplante de riñón y sé, bueno, no en primera persona, pero casi, la diferencia de vida. Pero ¿nos podrías describir tu antes y tu situación actual? Uy, pues es un cambio radical enormemente. Sinceramente, yo pasé de casi perder toda mi vida en la cuestión de la enfermedad. Me dediqué nada más a estudiar ya y literal mi vida era conectarme a una máquina todas las noches por 12 horas y las otras siguientes 12 horas era ver para qué me alcanzaba el tiempo para vivir porque realmente pues se reduce mucho mi tiempo y bueno, después del trasplante, la espera también fue un poco larga porque pues hay que recuperarse, hay que cuidarse, pero actualmente pues ya de abajo me dedico al 100% a lo que me gusta y la verdad es que estoy muy feliz porque sí, pues es un cambio enorme, o sea, tu vida da una vuelta totalmente de 180 grados porque pasas de no tener energía, de no poder hacer ciertas actividades, de a veces tener que estar todo el día en el hospital, a que de repente pues ya sigues viviendo, ya disfrutas de la vida, ya te puedes ir de viaje, ya puedes ir a tus reuniones familiares sin que te duermas, sin que te den sueño, y pues es un cambio súper, súper diferente, ¿no? Y es algo que se agradece demasiado a las personas que están dispuestos a donarnos. Magali, ¿cuál fue la razón por la que perdieras tus riñones? Hubo una causa desconocida porque como tal ni siquiera yo me percaté, yo fui una paciente en la cual nunca se dio cuenta que sus riñones habían dejado de funcionar. Cuando yo me entero ya mis riñones ya estaban dando lo último. Entonces realmente tuvimos una causa desconocida. Hasta el día de hoy pues se calcula que posiblemente uno de mis riñones haya nacido chiquito y que toda mi vida había vivido nada más con un solo riñón. Entonces, pues sí, es ahí como la pequeña situación en la que no conocemos, pero actualmente vivimos muy bien con el nuevo riñón. ¿Cuánto tiempo esperaste a que llegara esa donación? Híjole, soy la paciente, le digo yo, del milagro, porque he vivido demasiadas cosas que de repente es como de inexplicable cómo suceden, pero exactamente esperé en la lista de espera 6 meses, no más. No, pues casi suena milagroso porque hay personas que tienen varios años esperando que haya una compatibilidad, que se den todas las características que tiene que tener una donación para que le sirva a un paciente. Y pues bueno, esa es doble fortuna. La primera es tener ya ese riñón y todavía tenerlo tan rápido. ¿Cuáles fueron los preparativos que tuviste que asumir para recibir esta donación? Uy, pues fueron muchísimos, especialmente el cuidarme de no enfermarme, porque pues con la situación del riñón me enfermaba muy rápido, del estómago, de todo, entonces tenía que cuidar que no me enfermara, que no tuviera gripa, tenía que cuidar principalmente como en toda cuestión realmente, o sea, te vas preparando como para que llegue ese momento, porque a mí me explicaban los doctores que cuando llegaba ese momento en el que te avisaban que hay un riñón disponible, era como que en ese momento te hacían todos los laboratorios, entonces tenías que estar lo más anivelada o estable posible para poder
realizar el trasplante, porque si no, pues realmente no se podía. Entonces sí, hubo muchos cuidados realmente y a veces pierdes un poquito la esperanza porque es como de, tengo que cuidarme muy extra, aparte de que tengo que vivir atada a una máquina, entonces sí era bastante complicado, pero pues afortunadamente el 31 o el 30 de mayo que recibí la llamada, pues ya estaba bastante bien y pues todo salió muy bien. ¿Cómo eran tus momentos cuando pensabas que podías morir? Uy, no, pues eso es una historia yo le digo que es una historia bonita y a la vez consciente de cada paciente. Para mí, la muerte en algún punto llegó a significar un alivio, porque pues es como pensar como paciente, llega un momento en el que piensas que la vida que estás viviendo no es vida, realmente no la disfrutas, no puedes hacer nada, tienes que vivir como a restricciones, o sea, yo sentía que no vivía y a veces el pensar en tan solo morir era para mí un alivio tan grande porque decía, donde vaya, si es que existe el paraíso, pues voy a estar bien, ya no se acabó todo este show, ¿no? Entonces, realmente cuando te pasa por la mente, o bueno, en mi caso, cuando pasaba por la mente ese asunto, pues de repente era un confort, una paz que anhelaba no tener, porque realmente pues sí piensas como en esa parte de ya no quiero, ya no puedo vivir así, esto para mí no es vida, esto para mí es horrible estar aquí todo el tiempo, entonces, pues sí, genera paz. Magali, fíjate que, bueno, las tuyas fueron circunstancias un poquito diferentes a las que ocurren en Morelos y en México, sobre que son las más frecuentes causas de pérdida de riñón. Y ya ve, aquí normalmente son los secuelas de la diabetes, por ejemplo, y la gente que tiene ese tipo de enfermedades que quizá se pueden no prevenir, pero sí prolongar el tiempo en que se presentan, pero la gente no le hace caso, dice, no, pues de todos modos, ¿qué me puede pasar? O de todos modos me voy a morir. Sin embargo, perder un órgano, sobre todo tan importante como los riñones, pues no es fácil. ¿Nos puedes describir cómo era tu vida cuando tus riñones no funcionaban, además de que estabas conectada a la máquina? Pues mira, yo como te decía no me di cuenta realmente, yo fui una paciente que nunca se percató, yo no tenía problemas de diabetes ni tampoco tenía hipertensión, pero empecé a manejar presiones muy altas, pero yo no me daba cuenta. De repente me tomaban la presión y pues salía altita, pero era así como de, ay, pues es que a lo mejor por el viaje, o por esto, o porque me moví, o esto. Entonces nunca me percaté realmente que yo manejara la presión alta, lo que sí yo solía ver mucho en mí, ya como semanas antes de enterarme, es que me salían moretones, orinaba mucho con espuma, tenía como la cuestión esta de que me empezaban a doler como los músculos, como si se me entumieran. También tenía, bueno, una semana antes de que me diagnosticaran, tenía problemas estomacales y todo esto. Entonces, ya que me enteré en junio, a finales de junio, principios de julio del 2022, me entero ya que tengo insuficiencia renal, los doctores me empiezan a explicar el por qué todos los síntomas que muchas veces diferentes médicos relacionan como a síntomas normales de una infección estomacal, de que a lo mejor estás muy estresada o que a lo mejor, lo que también me decían, mucho lo que me decían es que tenía infección de vías urinarias. Entonces, pues sí, cuando ya finalmente me dan el diagnóstico, pues sí, los doctores, ahí mi vida empieza a cambiar un poquito en la cuestión de restringir alimentación, ¿no? Porque entré en lo que todos los pacientes llamamos lo que es prediálisis, que prediálisis es como antes de entrar a la conexión de una máquina. Y en esa etapa, pues realmente lo que hacen es que te quitan todos los alimentos de res, de carnes rojas y literalmente vives de pollo, de verduras, porque pues hay que evitar que tu sodio, que el potasio, el fósforo empiecen a subir y eso te lleve a la diálisis. Pero realmente en mi caso pues ya era un poquito difícil.
porque los doctores me decían que ya mis niveles estaban muy elevados, que ya había, no, que era casi imposible que yo pudiera vivir en pediálisis mucho tiempo, que de hecho lo más seguro es que iba a durar como 3 meses y iba a volver a pasar la situación y tenía que entrar ya a diálisis. Entonces, pues esos 3 meses sí fueron como 3, 4 meses que yo viví en pediálisis, pues sí fue algo complicado el cambiar simplemente de la dieta, ¿no? El tener que estar cuidando tu dieta, el tener que evitas comer en la calle para comer en tu casa y pues todo el día pollo. Entonces sí como que ahí era la parte de empezarte a acostumbrar a comer bien, porque estamos tan acostumbrados a no comer bien, a que tenemos hambre y nos paramos en un puesto de lo que sea y ahí comemos, a que de repente dices, no, pues es que no puedo, tengo que comer esto nada más. Entonces sí empezaron los cambios en la parte alimenticia. Después cuando llega diálisis a mi vida, pues vuelven a cambiar, porque ahora sí me dicen, sí puedes comer carne, sí necesitamos que comas carne porque necesitamos que no bajes de peso, pero entra la parte ahora también en diálisis donde tu cuerpo se siente cansado, o sea, donde ya por porque muevas el brazo hacia arriba ya se acabó la energía totalmente, ¿no? Y entonces esa parte pues a mí me empieza a pegar mucho porque yo era una persona joven, en ese entonces tenía 25, 24 años y pues realmente fue así como de qué pasó, ¿no? O sea, como una persona a mi edad está en cama todo el tiempo, ya no puede salir a trabajar porque me pesaba salir de repente en esa parte, desvelarse era imposible, yo no aguantaba. O sea, yo caía en mi cama y era como si todo el día hubiera hecho un buen de cosas y aunque solamente hubiera salido de aquí a visitar a un familiar, pero eso era lo que mi energía me daba. Igual, pues en ese entonces yo trabajaba y estudiaba y pues tener que quitar actividades de una vida normal, pues fue complicado. Y bueno, vamos al tema crucial de esta entrevista. Tú has cambiado tu vida gracias a que alguien donó su órgano. ¿Cómo puedes decirle a la comunidad la importancia de que la gente deje por escrito su intención de donar órganos, o que los familiares, los deudos de personas que fallecen en condiciones en donde sus partes de su cuerpo puede ser aprovechada, entreguen eso como un regalo a la sociedad o a los desconocidos? ¿Cómo lo harías tú? Para ti fue el mejor regalo que has recibido, porque fue la vida. ¿Cómo le hablarías a las personas que nos están viendo, que todavía no tienen la conciencia del valor de donar órganos? Pues yo les diría principalmente que es un acto de amor, muy, muy enormemente. Es un acto que, que merece que tiene mucha valentía, mucha fuerza, mucho poder. Y, y la verdad es que yo sé que yo le dije en algún momento a la mamá de mi donadora, le dije, yo no sé cómo puedo tener el corazón en un momento tan difícil en el que pierdes a un familiar y tienes que decir, sí, está bien que se donen los órganos, pero de este lado se le agradece demasiado y no se olvida, nunca se olvida, ¿no? O sea, hasta la fecha del día de hoy, sabemos que yo cumplí un año de trasplantada, pero también hubo una mamá que cumplió un año que perdió a su hija, ¿no? Y entonces siempre vivimos como en esa parte de que estamos siempre agradecidos constantemente. Yo me acuerdo de mi donadora, afortunadamente pude conocer a su familia, me presentaron sus redes sociales, la persona que era y todo lo que hizo en vida, y yo sigo recordándola y sigo viendo de repente sus imágenes en Instagram, en Facebook, y para mí es como el constantemente estar recordando que gracias a alguien que sí se animó, que realmente conoce el altruismo, que realmente conoce lo que es el amor, que realmente tiene ganas de ayudar a la sociedad, de hacer un pequeño cambio a este mundo, eh, dejó aquí los órganos, ¿no? O sea, desde antes dijo sí. A mí su mamá de ella me decía, yo dije que sí porque cuando mi hija y yo platicamos de este tema, ella me dijo, mamá, si a mí me pasa algo, por favor, dona mis órganos. No seas tan cobarde y dona mis órganos, ¿no? Y entonces
pues para mí es algo muy importante que yo le platico a todos mi familia, a mis amigos. Dejen, no solamente lo dejen estipulado en la licencia o si se meten a la plataforma, o sea, no solamente lo dejen así estipulado, sino también platíquenlo con su familia, platíquenlo con su mamá, con sus hermanos, con la familia cercana, porque a veces la familia cercana es la que se niega principalmente a dejar a hacer este acto, ¿no? Porque pues muchas veces estás en ese momento, digo, yo estuve también en ese momento y es pensar, él hubiera querido que yo donara sus órganos, o sea, de realmente hubiera querido, entonces yo le digo mucho a la gente, platiquen estos temas, siéntense a la mesa. Yo sé que muchas veces hablar de una muerte o de lo que puede llegar a pasar suena muy feo, pero si nos prevenimos, si realmente queremos hacerlo de corazón, si realmente queremos hacer un cambio en esta sociedad, platiquémoslos con el verdadero sentimiento, ¿no? De querer ayudar, de querer apoyar a otra persona, a otro joven, a otra mamá, a otra estudiante. O sea, platiquemos realmente de este tema, no nos cerremos a escuchar qué queremos después de que nosotros nos vamos o si nos pasa algo, o sea, no nos cerremos a esa parte, ¿no? Porque el cerrar esa mente muchas veces hace que estos actos que millones de personas, millones de jóvenes, porque hoy en realidad la cifra que he visto yo en el IMSS ya no son solamente personas de la tercera edad, o sea, ya tenemos pacientes que son de mi misma edad o más chiquitos. Conocí a un paciente de 18 años, entonces a veces me pongo a imaginar por qué la gente no dice, ¿sabes qué? No hay problema, lo dono, ¿no? Pero pues me doy cuenta que a veces es eso, la falta de la comunicación, la falta de poder sentarnos a hablar de estos temas que pues realmente para mí y para muchos pacientes que esperan un órgano es muy importante. Tania Arriaga escribió, dice, feliz día del trasplantado, que Dios te bendiga, Cintia, eres admirable, manos que hacen milagros, gracias infinitamente a nuestros doctores de trasplante renal y al IMSS, larga vida, son admirables, porque hay que reconocer, no lo hemos mencionado, que nuestra entrevistada, Magali Gómez, es paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social donde se realizó el trasplante. Cris Gómez dice, gracias a Dios y a los donadores, a todo el equipo médico, al IMSS en general, por tanto compromiso, dedicación y amor a su labor, a su trabajo. Un trasplante es un verdadero milagro, nos cambia la vida por completo para bien. Volvemos a nacer. El donar no significa morir cuando es de una persona viva, al contrario, es dar más vida y amor, y de igual forma, cuando es de fallecido, da más vida a muchas personas que están en espera de un órgano. No hay que tener temor a donar, es el mejor regalo de vida. Ailén Gómez dice, una nueva oportunidad de vida sin duda. Gracias a todo el personal de salud por comprometerse y apoyarlos durante este proceso tan difícil para ellos. No cabe duda que son unos guerreros, a seguir echándole ganas. Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. Dulce Gómez dice, gracias a Dios y a todas las personas que donan, sus familias, al Seguro Social, doctores y enfermeras. Hoy puedo compartir con mis hermanos una nueva vida, que todos tomemos conciencia de donar los órganos. Es dar una nueva oportunidad de vida. Dulce Gómez también dice, y a todos los que están esperando un órgano, no pierdan la fe. Ánimo. Cintia Magali Gómez Barrera, te agradecemos mucho por esta participación. Tú eres un ejemplo de la diferencia entre donar y no donar. Y tú eres una referencia de lo milagroso dentro de todo el trabajo científico, de toda la parte de milagro que hay en este proceso de recibir un órgano de otra persona para volver a vivir. Muchísimas gracias por permitirnos llegar contigo. Muchas gracias. Realmente qué bueno que conmemoramos ya estos días tan importantes. Y sí, como lo dicen muchas personas, realmente también hay que agradecerle a la unidad de transportes, a los doctores Linares, porque han sido nuestros superhéroes. Siempre han estado detrás de nosotros, han estado al pie de la letra constantemente. O sea, yo realmente a ellos los adoro, los quiero demasiado. Digo, son como mis segundos papás porque siempre están ahí y siempre me corrigen y constantemente si pasa algo, ahí está, ¿no? Y entonces, pues realmente muchas gracias al IMSS también por abrir la oportunidad para muchas personas en esta unidad, porque es la primera unidad que tenemos en Morelos
y realmente ha sido la esperanza de vida de muchos nefópatas como yo, que cuando nos dan la noticia sentimos que el mundo se nos cae y de repente es como una pequeña luz al final de un camino y es increíble. Entonces, también muchas felicidades, muchas gracias a toda la gente, muchas felicidades a todos nuestros trasplantados de Morelos. Realmente espero que sigamos viviendo con mucha felicidad, que sigamos siendo bastante iluminados y pues también a ustedes muchas gracias por la oportunidad de este pequeño conmemoración de este día tan importante para nosotros. Gracias, Magali, y felicidades por ese primer aniversario de Volver a Vivir. Gracias, buen día. Gracias.